Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un programa más de Carpa Roja Digital. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante. Vamos a hablar sobre la autoconfianza. Vamos a ver qué es lo que deteriora, qué es lo que nos afecta para que perdamos la confianza en nosotras mismas y podamos así pues alcanzar objetivos, metas, sueños. Y también les vamos a dar unas recomendaciones para empezar a ganar esa confianza, para empezar a empoderarnos y pues con eso podamos cumplir nuestros objetivos, metas y sueños. Quédense hasta el final. Hola, ¿cómo están? Hola Mari, espero que estés súper bien, que todo esté marchando bien en el trabajo y en todas las actividades que realizas día a día. Bueno, y también mencionar que Mari está muy feliz porque tiene ya el proyecto en marcha por el que ha venido trabajando durante mucho tiempo y felicitarla también, mencionar este proyecto Hija de la Luna que está comenzando y que literalmente de alguna forma ya vino y dio la luz, entonces ya parió, como dicen. Mari, felicidades y muchos éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la semana pasada di a luz a Hija de la Luna. Es un proyecto que lo he soñado por mucho tiempo y pues ya está, ya salí. Después vamos a conversar de ese proyecto. Eve, ¿cómo va todo por allá, por Costa Rica? Bien, acá trabajando y con muchos proyectos, trabajo, hijos, la atención clínica y pues todos los proyectos de internet también, redes sociales, trabajando también en Carpa Digital. Mari, ¿has sentido en alguna oportunidad, contame un ejemplo, una circunstancia donde de alguna forma hayas escuchado una especie de voz interior que empieza a hablarte, a susurrarte al oído? De alguna forma generalmente es negativa, ¿verdad? Y que hace que quieras dudar de algún sueño, algún propósito, inclusive de algún trabajo donde estés y sientas que no eres suficiente. Ejemplos míos tengo tantos, tantos a lo largo de mi vida. Eh, por ejemplo, tengo un proyecto de finanzas personales listo, escrito, completo, solamente pendiente de grabar los videos y lo tengo desde hace 3 años porque no he tenido la confianza para hacerlo público, para darle todo este conocimiento que tengo, que he adquirido a través de mi propia experiencia de mal manejo de finanzas y de sanar todo eso. Y sí, o sea, decidí que este año, a finales de año o principios del próximo, ya va a estar completamente grabado, pero sí me costó 3 años y un poco más creérmelas. Todavía a veces tambalea un poquitillo, pero ese es uno de muchos ejemplos a los que me he tenido que enfrentar, de que no confío, de que yo sea capaz de, o de que mi conocimiento sea suficiente, o que la gente le vaya a gustar, tal vez porque, no sé, pero Y es bueno. que esa voz interna que muchas veces nos mina nuestra autoestima. Y precisamente como lo decía, el hecho de no sentirse suficiente, de creerse que siempre necesito buscar más información o que cuando hablo no me escucho bien o lo que estoy diciendo no tiene sentido. Entonces, muchas veces nosotras mismas nos ponemos de alguna forma, nos tratamos mal y nos hablamos feo. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Que cuando nos tratamos nosotras mal, generalmente percibimos el mundo desde esa forma también. Entonces, cuando tenemos relaciones con otras personas, ya sean relaciones familiares, relaciones laborales, pues percibimos que las otras personas también nos están tratando mal. Entonces, esto es un asunto de inteligencia intrapersonal e interpersonal.
y cómo podemos ir captando que, por ejemplo, tenemos este tipo de pensamientos o estas pautas de pensamientos o estos circuitos neuronales, por decirlo de alguna otra forma, que nos llevan siempre como a un círculo vicioso de minarnos nosotras mismas, ir identificando esos patrones de pensamiento. Evi, pero ¿cuál puede ser la causa o las causas para que, porque es algo muy frecuente, o sea, no es algo como que le pasa a Maricruz y ya, es muy, muy frecuente entre, pues, entre nuestras amigas, nuestros círculos, y sé que muchas de las personas que nos ven se pueden sentir identificadas, pero de dónde vienen esos miedos? ¿Qué puede causar? ¿Está relacionado con alguna herida de la infancia o está relacionado? ¿Cómo podemos entender un poco las causas? Eso depende de cada persona, porque no necesariamente puede ser para un niño que de alguna forma que sufrió abuso en su infancia, de algún tipo, maltrato físico, psicológico. Muchas veces se dice que el maltrato físico causa heridas emocionales y psicológicas tan grandes que hasta afecta la configuración del cerebro de las personas, pero también puede ser, en otra persona puede ser que no sea eso, sino que sea un trauma que vivió bullying en la escuela o en el colegio. Por eso habría que identificar en cada persona, o cada persona tiene la pequeña tarea de identificar esa voz y cuándo es que aparece y cómo aparece y con cuáles pensamientos, perdón, se está alimentando, porque eso es lo primero que hay que hacer, identificar cuáles son las causas de esa voz y cuáles conductas y cuáles emociones me hacen sentir y a qué conductas me hacen llegar. Por ejemplo, vamos a ver, cuando alguna persona, ¿verdad? Tiene problemas en el trabajo, no sé, se lleva mal con un jefe. De repente examinar, ¿verdad? Si esa conducta, en qué momento se repite, ante qué circunstancias se está repitiendo, porque de repente, ¿qué emociones me está haciendo sentir? Y situarlas, ¿verdad? Esta reacción emocional que estoy teniendo, ¿es una reacción de ahora o está anclada en el pasado, ¿verdad? Un ataque de rabia o de ira, ¿por qué detono tan fácilmente ante esta situación? Entonces, está situado en el pasado ante un dolor que me lleva a experimentar emociones del pasado, no sé, me recuerda alguna situación con mis padres o con mis hermanos, o una situación de bullying en el colegio, o es algo del presente, ¿verdad? Realmente es este jefe el que violenta mis derechos, pero sí es como de sentarse a revisar y de tomar a veces inclusive nota y papel para poder identificar. Yo sí recuerdo haber hecho un ejercicio hace ya, pues ya ratillo, porque como les digo, taller de finanzas personales lo tengo eh, ahí guardadito, esperando que se me quitara el miedo desde hace como 3 años y algo. Y sí, trabajé mucho porque es algo que yo siento que tengo que hacer, que es un aporte que le tengo que dar a la sociedad, por decirlo de esta manera, es una ayuda, es una forma de ayudar, pero me di cuenta con esos ejercicios que no era que yo no confiara en mí, era que tenía miedo. Entonces logré identificar algunos miedos que por lo menos yo personalmente tengo, o en algunos casos he tenido, ya los he ido trabajando. Entonces, por ejemplo, tengo o tenía el miedo a cometer errores, miedo a no lograr los resultados que yo tengo en la mente, el miedo a ser rechazado, ser criticada y que me digan, ¿usted quién es para poner este tipo de taller? Si usted, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, usted no estudió banca y finanzas, usted no estudió administración de empresas con énfasis en finanzas, por ejemplo, o sea, usted no tiene los títulos necesarios, o sea, eso era algo que a mí me hacía muchísimo, muchísimo ruido.
Y después también me di cuenta que tenía otro miedo, que era el miedo a brillar, el miedo a que, y qué pasa si sí resulta, y qué pasa si sí funciona, y qué pasa si yo termino, no sé, bueno, lo reconocí tal vez en otras personas que tenían miedo de opacar a su pareja o de opacar a su amiga con la que estaba trabajando o solo el hecho del miedo al triunfo porque no sentimos que no lo merecemos. Entonces, bueno, eso son la forma como yo lo abordé, descubriéndome estos miedos y trabajando estos miedos, pero no Y sé si si se te... fija, si nos fijamos, en muchos de esos miedos son algunas creencias que podemos debatir. Por ejemplo, lo que le mencionaba, o sea, el ejercicio es de autoanálisis y ya lo hemos hablado. La importancia de tener espacios para autoanalizarnos, algo que tampoco nos gusta mucho, porque de repente es más sencillo sentarnos a criticar a las demás personas que mirar cuáles son las cosas que nosotros podemos afrontar y podemos mejorar. No solamente criticar a las personas, sino que ponernos en el papel de víctimas. Es más Exactamente. fácil victimizarnos. Entonces, cosas que podemos hablar, por ejemplo, con Mari, no sé, el curso este de finanzas. ¿Y qué tal si el curso es muy, de alguna forma, es bien recibido por las mujeres como nosotras, que de repente no sabemos de finanzas, pero que las técnicas son más apropiadas para poderlas entender para algunas personas que no somos financieros, ¿verdad? Vea que ahora hay un curso que se llama Finanzas para no financieros, porque de alguna forma es más clara la información, porque lo has hecho en un escenario real para mujeres de repente que pasan por situaciones parecidas a las nuestras. Entonces, es como de buscar, ¿verdad? Ampliar. O, ¿por qué no quiero sentirme vulnerable? ¿Por qué no quiero exponerme? Porque el estar ante un escenario va a significar que muchas veces alguien te critique, pero sin embargo, si vemos la crítica como algo para crecer, de repente podemos decir, ah, ok, sí puedo mejorar. Yo aquí estoy abierta a que alguien me diga, bueno, de repente no manejas bien la cámara, puedes usar una técnica A, B y C para mejorar. Entonces, es todo como lo veamos y la percepción que tengamos. Si tenemos unas gafas negras para observar y para ver todas las circunstancias, pues lamentablemente nuestro panorama no va a ser muy claro. Pero si ampliamos un poco la percepción, veremos que muchas veces lo que parece una crítica negativa se puede convertir en una herramienta para crecer. Entonces es una cuestión como medir nuestra autoestima. Cuando nuestra autoestima está basada en lo que dicen los demás, pues ahí tenemos un problema de que nuestro valor personal no puede estar en las manos de otras personas, sino que Eso es un tema que tenemos nosotros, que sentirnos suficientes. sí, desde el día uno lo hemos tocado, de que nosotras tenemos que ser nuestro centro, nuestra prioridad, nuestro número uno, nosotras, incluso, bueno, pues incluso hasta por encima de nuestros hijos, para poder nosotras tener la sabiduría para poder criar a nuestros hijos de la mejor manera. Ahora, bueno, yo como les digo, desde mi experiencia, esos son los miedos que yo descubrí haciéndome un autoanálisis. ¿Hay algún tipo de ejercicio, Eve, que, mi pelo, ¿hay algún tipo de ejercicio que vos practicas con tus pacientes para que ellos interioricen, como, no sé, el scripting, ay, ¿cómo se dice? Me olvidan las Bueno, palabras. los diarios siempre son necesarios y los registros de pensamientos o registros de conducta, porque muchas veces no percibimos ni siquiera nuestro propio diálogo interno. Entonces es necesario empezar a identificar cuánto de nuestro pensamiento realmente se está convirtiendo en una voz interior crítica que es a su vez patológica o que nos enferma la cabeza. Ir identificando.
y por qué, de dónde vienen las causas y el origen de este tipo de pensamientos. Nuestra autoestima es muy importante. Ya hemos hablado del síndrome del impostor también, el no sentirnos suficientes, y creo que son temas mucho de autoestima y de valor propio. Eh, el hecho, por ejemplo, de cuando nosotros estamos en un trabajo y si, por ejemplo, estamos con esa voz, es que no hice bien el trabajo, es que yo no merezco estar acá. ¿Qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? Literalmente nos estamos envenenando de cortisol y nos estamos enfermando, porque estamos como en ese, ¿verdad? Dudando de nosotras mismas. En el síndrome del impostor también creemos que no merecemos las cosas. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo para cambiar? Es un trabajo del día a día y de ir modificando esas creencias. Pero yo siempre le hablo mucho a mis pacientes de la compasión, que está compuesta también de la aceptación y del perdón. ¿Por qué esos tres elementos? Porque nosotros, al tener compasión, ¿verdad? Que no es algo que solamente tenemos que utilizar con las otras personas. No, la compasión primero tiene que empezar por nosotros. Y es una habilidad, es una facultad que nosotros podemos aprender a ser compasivos con nosotros mismos. ¿Qué pasa si usted se equivoca? Después nada, se equivocó. Ella, Sí, ¿cómo vemos el error? O seguimos una y otra vez, ay, es que yo siempre fallo, es que yo siempre me equivoco, es que hago las cosas mal, es que, no sé, hasta inclusive yo he visto personas que se golpean, ¿verdad? Que se dicen que son tontas. Entonces, hay que tener cuidado con esa palabra que yo digo, yo soy, la palabra yo soy es fuerte. Entonces, ¿cómo ir modificando esa palabra y acompañarla siempre de aspectos positivos? No decir, no soy negativa o mala o qué torpe, no, no, no. Yo soy una persona que crece, yo soy una persona capaz. Entonces, si ves cómo hay que modificar con compasión ese diálogo interno y para poderla aplicar a otras personas, ¿verdad? Probablemente al inicio no va a ser muy sencillo, pero el inicio es el inicio del cambio, valga la redundancia. bueno, de hecho, ya también tenemos un video acerca de el, el Kaizen, un pequeño paso puede llevarte muy, muy lejos. Así que es cuestión de dar ese pequeño paso. Es que no tiene que ser un salto gigantesco, es literal, es un pequeño paso hacia, por ejemplo, tomar esta recomendación que Eve nos da, eh, hacer sus afirmaciones, hacer cada día, sacar como 5 minutos en la mañana o 5 minutos a la hora que les sea posible y escribir, yo soy capaz, yo soy merecedora, yo soy inteligente y cambiar, o sea, y hacerlo todos los días porque nuestro cerebro también, o sea, está acostumbrado a cierta información que le hemos metido durante muchísimo tiempo, entonces hay que empezar a sobreescribir toda la información para que vaya sacando eso que nos sirve y integrando la información nueva que le estamos dando. El, Y hacer el, una pausa, porque si nosotros, por ejemplo, no hacemos esa pausa entre nuestras características positivas, por ejemplo, escribirlas. ¿Cuáles son las características que nosotros creemos que nos hacen buenas líderes, que nos hacen excelentes madres? O sea, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de todas las cosas que somos y que hemos logrado. El hecho de graduarnos de la escuela primaria, del colegio, de sacar una carrera, y si no tienen pues una carrera, pues el hecho de saber cocinar, el hecho de poder conducir un auto. Entonces son habilidades que ya son de una persona adulta
y que se han ido logrando con el tiempo y que tenemos que felicitarnos. Porque si empezamos a cambiar esas pautas de pensamiento, cuando se vengan los pensamientos negativos, vamos a decir, ay, sí, ya voy por ahí, ¿verdad? Ya voy con esos pensamientos y tengo que sacarlos, tengo que pararlos. No sé, vamos a ver, una persona que, por ejemplo, tenga algún asunto con temas de la comida, que por supuesto esto tiene que ser trabajado con un psicólogo y con un doctor. Eh, pero voy a citar un ejemplo. Entonces se pega a tacones de comida. Si se empieza a culpabilizar, si se empieza a tratar mal, en lugar de comprender que esa situación la está realizando para sustituir algo o para no sentirse mal de repente, no sé, trabajo todo el día y cuando llego a la casa, no me quiero sentir solo. Entonces, de repente como comida chatarra o como mucha comida. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque me estoy sintiendo solo, porque estoy sustituyendo esos sentimientos, esas emociones con comida. ¿Qué está pasando en mí? Es tratar de comprender y no tratarme mal, es tratarme con compasión para poder identificar y empezar a trabajar desde ahí, desde el amor propio. ¿Y por qué desde el amor? Porque el amor es el que realmente nos hace a nosotros estar acá. Si no fuera porque nuestras mamás sintieron amor y nos dieron y nos alimentaron y nos cuidaron, nuestro apego no sería seguro, ¿verdad? Muchas de las cosas las hacemos por amor para nosotros, pero tenemos amor para nosotros mismos, tenemos que empezar a revisar eso. Incluso se me ocurre que si todavía no se la creen, si todavía dicen, ah, no, no, no debo ser tan buena, todas tenemos un círculo de amigas o una amiga o una hermana o alguien que es muy cercano a nosotros. Pregúntenle, ¿cómo Sí, creen ustedes que yo hago esto? ¿Cómo creen ustedes que yo cocino? Pregúntenle y acepten lo que tengan que decir, esas cositas buenas, esos cumplidos, acéptenlos, porque son personas que las aman. Y así, y aunque digan, sí, sí, me ven con ojos de amor, sí, 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 la ven con ojos de amor, ¿y qué? Acéptenlo. Y tome eso como ese impulso para empezar a trabajar y a creer que usted es capaz y todos los miedos que tengan que trabajar. son como pequeños escalones y los escalones se van subiendo uno a la vez. No subimos, bueno, a no ser que sea un ejercicio de esos de que se hacen ahora, que son fortísimos, ¿verdad? No subimos tres escalones a la vez, subimos uno a uno. Entonces vamos dando pequeños pasos que nos vayan generando confianza. En las áreas en las que queramos, no sé, de repente algunos pequeños desafíos que podamos ir cumpliendo y que nos vayan ofreciendo esa seguridad personal para ir creciendo en el área de la autoestima. También el hecho de aceptarnos nos permite reconocer, la aceptación lo que nos permite es reconocer a las personas y a nosotros mismos sin juzgarnos. Porque es muy difícil para mí, por ejemplo, cambiar a mis jefes o cambiar a mis compañeros de trabajo. Por ejemplo, tengo un jefe que no sé, es un poco gruñón, entonces esa persona me genera malestar, dime mal. La aceptación de los hechos sin juzgarnos. Eso nos permite, por ejemplo, vamos a ver, no sé, estoy en el equipo de trabajo y tengo un jefe que no tiene muchas habilidades de comunicar. Entonces, en primer lugar, tengo que aceptar el hecho de que tengo que trabajar con esa persona. Pero si ya de por sí es un poco complicado trabajar con esa persona, el ponerle una etiqueta cada vez que yo lo veo hace que cuando veo a esa persona ya empiezo a pensar quizás mal de ella o me quiere hacer daño o no le caigo bien. Entonces ya le estoy poniendo una etiqueta y lo estoy juzgando. Entonces, el aceptar la realidad de que tengo que trabajar con esa persona y tratar de no
tomarme las cosas personales y de no juzgar puede hacer que el trabajo fluya mejor, además de que voy ganando confianza en mí misma porque puedo manejar algunos retos, algunos desafíos, como entablar una relación con una persona que no tiene esas habilidades, que ya le corresponde a él, pues irlas ganando, pero no me corresponde a mí cambiar a esa persona. Entonces, me da esas habilidades y yo, si logro concluir ese proyecto, pues voy ganando autoconfianza en el hecho de que puedo trabajar con algún tipo de persona que no tiene esa habilidad de comunicación. Quizás esa persona pues no puede expresarse o no puede manejar el tema de las relaciones interpersonales, pero entonces ya yo le quito esa etiqueta y no lo juzgo y pues es un poco más llevadera la relación. Además de que no sabemos qué es lo que está pasando por la mente de las personas, de, no sé, que muchas veces nos dejamos llevar por la expresión y su expresión facial y a lo mejor está pasando por una situación muy dolorosa o incómoda o se siente mal físicamente, y qué sé yo, mil cosas. Entonces, tener que nosotros, en vez de juzgar a las personas, simplemente trabajar en nosotros y expresarnos nosotros, dirigirnos hacia esas personas con respeto, con educación, de la mejor manera, sin juzgarlos, hace también, pues de repente le facilita el momento, la situación que está pasando, se la pone más fácil y no tener que estar con una situación ya pesada y encima lidiando con otra persona que venga y me hable, no sé, me hable diferente, me hable golpeado, me haga caras, me haga, no sé, me explico. Sí, sí, claro, incluso también la aceptación de algunas cosas que podemos estar viviendo nosotros nos puede ayudar a al menos caer en ese rol de protagonista de las circunstancias. Por ejemplo, no sé, estoy lidiando con algo de mi cuerpo que no me gusta. Lo acepto y no me juzgo, sino que voy estableciendo algunos objetivos para poder cambiar. Tengo mal carácter, no sé, o tengo algún tipo de problema con el manejo de mis emociones. Entonces, lo acepto, no me juzgo y voy buscando cuáles son las causas y el origen de esas emociones que se desbordan y voy trabajando. Y también, pues, muchas de las situaciones con las que tenemos que lidiar, que nos afectan la autoconfianza, pues se originan acá, se originan en los pensamientos. Entonces, además de hacer ese autoanálisis de las emociones, también es pensar cuáles son esos patrones, esos pensamientos que se repiten constantemente, que yo me digo a mí misma o que muchas veces no me lo digo a mí misma, muchas veces se lo digo a otra persona porque simplemente exteriorizo hacia los demás lo que yo estoy guardando o escondiendo. Sí, pero ahí es un tema, vamos a poner un ejercicio. Si una situación te detona y hay un desborde emocional, ¿por qué exploto de esa manera ante esa circunstancia? No sé. Y lo manejo de una forma irracional. Cuando estoy en ese estado, es mejor hacer una pausa, respirar y no hablar, porque generalmente como es lo que sale cuando estamos en un estado de conciencia un poco alterado, pues son cosas que de repente no queríamos decir. Entonces, ¿y por qué detono de esa forma? No sé, cuando veo que una persona, no sé, en un contexto social, ¿verdad? Alguien de repente está murmurando porque me percibo como que están hablando de mí, de repente están hablando de mí, de repente no. Entonces, quizás, ¿verdad? Tengo este pensamiento porque lo estoy teniendo. Si pongo un pensamiento alternativo,
de repente están hablando de mí, pero de repente puede ser que estén hablando de una situación que no quieren ventilar en público. Y si estuvieran hablando de mí, realmente me conocen o no me conocen para hablar de mí. Entonces eso va a modificar la respuesta que yo doy. Súper importante. Quitarle un poco de peso a eso. Y por supuesto, para hablar un poco de lo que es el perdón. Aceptar las situaciones que pasan, comprender. Y el perdón significa también respetarnos a nosotros mismos. Y el perdón no quiere decir aprobación. No es que yo quiera decir que yo aprobé lo que hicieron, pero sí significa aceptar el pasado y que ya pasó. Para lo que me han hecho y para también, porque muchas veces nos tenemos que perdonar a nosotras mismas. Entonces, dejar, cerrar ese capítulo, porque si nos quedamos ancladas en lo que pasó, ¿verdad? Nos quedamos con aquella historia de cuando la esposa en Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Que había una mujer, la esposa de Lot, si no me equivoco, se volvió a mirar atrás y se convirtió en estatua de sal. Así. Muchas veces nos convertimos en estatuas de sal ancladas al pasado. No podemos ver las oportunidades que tenemos al frente porque estamos mirando atrás que nos hicieron, que nos dañaron, que nos maltrataron. Cuando podemos construir en el aquí y en el ahora y cerrar esas heridas y no seguir enganchados en esas situaciones que nos están robando energía. Entonces es importante perdonar también. Y el perdón no es algo que yo le doy a los demás para decir, ay, lo perdoné y me... No, no. El perdón, eso no significa que esa persona se vaya a venir y vaya a excusar o a pedir disculpas. No, no, no. Esa persona quizás ni siquiera sepa que te hirió. Entonces, el perdón es algo que yo ofrezco a mí mismo como un bálsamo para poder cerrar este capítulo y decir, esto ya pasó y yo no me quedo enganchada. Continúa adelante. Wow, Básicamente. Sí, súper eso serían importante. algunas herramientas que nos pueden servir para trabajar un poco el tema de cómo ir restaurando nuestra confianza y nuestra autoconfianza. Yo creo que también esto de cerrar capítulos, de perdonar y seguir con nuestra vida es la herramienta, una herramienta muy valiosa para poder ir reconociendo. Si nosotros, vamos a ver, Mari, creo que algunos hemos pasado por algunas situaciones amorosas fuertes, pero si nosotros no perdonamos, ¿verdad? No perdonamos, no cerramos ese ciclo, entonces, ¿cómo nos vamos a juntar a decir, bueno, esto es lo que tenemos que mejorar, esto es lo que tenemos que cambiar para no seguir repitiendo el patrón? Y también tratarnos con compasión, porque hay algunas recaídas o algunas situaciones, pero ir identificando por qué sigo recayendo en las mismas cosas y Y seguir. eso hace que nos terminemos culpando y afecte también a la larga. Es que la autoconfianza afecta no solamente con los proyectos que vengamos a desarrollar o a nivel laboral, es que es también cómo nos expresamos a nivel de pareja o el deseo de volver a confiar en volver a tener una pareja. Y hablo del monitor para acá. Exactamente. Creo que los pequeños pasos que vamos dando, que vamos consiguiendo, pequeños logros, como cuando estamos caminando. Mentira que nosotros, bueno, que salimos en carrera, ¿verdad? Que damos un paso, salimos en carrera, no. Damos un paso, nos agarramos de algún lugar, damos otro paso y poco a poco vamos ganando la confianza de caminar. Vea que nosotros los seres humanos somos uno de las especies, diríamos, que duramos más en lograr caminar erguidos, caminar. Entonces, a veces queremos hacer todo de la noche a la mañana y pues hay que celebrar esos pequeños pasos que vamos dando para conseguir ganar autoconfianza también y sentirnos suficientes siempre.
sentirnos Buenísimo. suficientes, con valor, ese valor y esa dignidad que tiene cada ser humano, que está escrito ahí en los derechos humanos, de que cada ser humano vale no por lo que tiene y no por lo que hace, sino por lo que es, por ser persona. Excelente, excelente. Y bueno, entonces, pues para cerrar, ha sido un tema de verdad riquísimo porque de verdad que nosotras nos dejamos muchas veces, no sé si contaminar sea la palabra, por todo lo que nos rodea, muchas veces por las redes sociales, muchas veces por ambientes laborales que tal vez no son los más saludables emocionalmente hablando. Nos dejamos influenciar mucho y muchas veces son como fantasmas, porque en realidad no es que nos estén atacando, es que nosotros nos creemos que nos están atacando. Entonces, nos merma la confianza, como decíamos, no solamente a nivel de proyectos, de trabajo, de universidad. ¿Cuántas veces hemos querido aplicar un trabajo o a un puesto laboral dentro de la misma empresa y simple y sencillamente no lo hacemos porque creemos que no estamos capacitadas? Entonces, todo este diálogo interno, eso es parte del diálogo interno que ¿Cuál es nosotros la jaula? dar. La Eso es lo que jaula que los encierra. O aquel ejemplo del elefante, porque los elefantes cuando están pequeñitos los atan con una vara pequeña de madera, entonces ellos se quedan ahí condicionados. Cuando crecen, los siguen atando con la misma pequeñita, que con solo un movimiento ellos se pueden sacar, pero ellos se creen ahí atados. Entonces, ¿qué es lo que nos ata? Nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros apegos. Es algo que nos toca revisar a cada uno. Y como lo hemos hablado, si es necesario invertir en terapia, invertir en sí mismo. Es una inversión, no es un gasto, es una inversión. definitivamente eso es una inversión, todo lo que tenga que ver con la salud física, porque las mujeres sobre todo sabemos que tenemos que hacer nuestros chequeos anuales y pues bueno, la mente también necesita las emociones también necesitan ser evaluadas, entonces definitivamente sí. A pesar de las recomendaciones que hemos dado acá, sienten que no pueden dar ese primer paso solas, déjense acompañar de un especialista, déjense eh, recibir la terapia adecuada para ustedes de un profesional. Ahora que Eve mencionaba el ejemplo del elefante, yo ya para cerrar quería dar otro ejemplo que se me vino a la mente también y pues un par de recomendaciones. Que es, que, por ejemplo, tomemos el ejemplo de las aves. Los pajaritos cuando tienen que empezar a volar, muchos se tiran y se caen porque no saben volar, pero no cuestionan si sus alas sirven o no sirven, o si tienen las alas adecuadas o si tienen alas. No, no cuestionan, ellos simplemente, pues, o la mamá los lanza o se lanzarán ellos, pero se tiran y tal vez al primero o segundo intento no lo logran, pero el que logran volar, logran volar. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que pensar, ok, yo tengo acá, como estoy completita, tengo esta inteligencia, he logrado llevar a cabo estas y estas tareas, he logrado cumplir con mis obligaciones, porque eso es un triunfo también, o sea, es cumplir con mi rol de, no sé, de amiga, de hermana, de empleada, de madre, de esposa, de novia, o sea, cumplir con todos esos roles y hacerlos, ya eso es un triunfo. Entonces, dejemos de cuestionarnos tanto. Y ya como para darles un par de recomendaciones, siempre lo hemos dicho acá en Carpa Roja, el primer paso es el amor propio, porque cuando uno ama algo, uno no lo maltrata, uno no lo agrede. Cuando ustedes aman, por ejemplo, a sus mascotas, a sus hijos, a su pareja, ustedes buscan lo mejor y que estén siempre bien y que estén atendidos y que tengan absolutamente todo para que tengan una buena vida. Bueno, este amor también tenemos que darnos a nosotras mismas.
Entonces, muy, muy importante. Y nunca de menospreciar los logros que hemos hecho. A mí me decían en el trabajo, hay que cacarear los huevos que uno pone, hay que sentirse orgullosa de esos logros que uno va teniendo, tal vez no como, tal vez digamos a nivel empresarial, a veces cuesta un poquitito como que reconozcan algo mira, logré terminar mi trabajo, revisé todos los correos el día de hoy. Bueno, si no es la cultura de la empresa, bueno, que sea mi cultura. Revisar mis logros, llevar una lista. A veces es más fácil llevar la lista al dedillo, los fracasos, pero cuando uno tiene logros, se le olvidan. Pues no, no, si hoy lograron levantarse los 5 minutos antes para orar o para meditar o para hacer ejercicio o para lo que ustedes se hayan propuesto, bueno, eso es un logro y lo tienen que anotar y tienen que llevar esa lista de esos logros. Y la última recomendación es descentralizar el poder de la opinión de otros, porque a veces le damos mucha cabida y mucha importancia, mucho peso a lo que no hacemos las cosas por miedo a lo que los demás piensen de nosotros. Y lo curioso es que todo el mundo está pensando qué estará pensando los demás. ¿Qué estará pensando? ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué va a decir la gente? Todo el mundo está pensando en qué van a pensar los demás. Entonces, háganlo sin miedo porque no se van a dar cuenta. Así es. Yo me digo a mí misma, y pues así fue como abrí el canal de Hija de la Luna, porque yo dije, a mí me daba miedo y qué van a pensar, qué van a decir. A mí, o sea, en serio, eso eran como uno de los bloqueos que yo tenía y después yo dije, bueno, pero es que a lo mejor ellos también están pensando qué van a decir o qué voy a pensar yo de ellos o qué van a decir las demás personas, entonces estamos en las mismas, así que pues me animé pues ahí va, ya tiene menos de una semana, está recién nacido. Pero bueno, Perfecto. esas son mis recomendaciones. Eve, ¿algo para cerrar? No, lo más importante de todo es el amor propio y respetarse y valorarse y conocerse. Y para eso es importante sacar espacios de reflexión, de introspección y pues todo lo que uno saque, ponerlo en práctica también, porque va de la mano del hacer, ir haciendo pequeños cambios, ir ejecutando, ir corrigiendo quizás lo que tengamos que corregir y mejorar en pro de nuestro bienestar. Buenísimo, hermoso. Muchísimas gracias, Eve, por compartir de verdad su conocimiento con tanto amor, con, con tanta pasión que lo haces. Muchísimas gracias. Si les ha gustado este capítulo, por favor, déjennos su like, su comentario, suscríbanse al canal. Pueden compartirlo también. Déjennos saber qué es lo que les gustaría, los temas que podemos tratar acá o retomar algún tema que, no sé, que dejamos ahí, que ustedes necesitan como un refuerzo, lo que ustedes quieran, por favor, en la cajita de comentarios. De parte de Evelyn, bueno, de parte mía, Evelyn se va a despedir, pero de parte mía les mando un besote, que estén súper bien y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que esté muy bien. Buenas vibras.